amigos, hermanos y hermanas, me llama la atención la manera que Spurgeon, este gran líder bautista del siglo XIX allá en Inglaterra, la influencia de Spurgeon, usted quizás habrá de saber que ha trascendido las fronteras no solamente geográficas, su nombre y su ministerio se conoce no solamente aquí en los Estados Unidos, pero sino también las fronteras de la cultura y del idioma, porque sus obras han sido traducidas a español también. Y aquí en este libro que se llama Discursos a mis estudiantes o Speeches to my Students, en la cual él está preparando a estos pastores o a estos seminaristas, diríamos nosotros, en esta escuela ministerial. Este es un libro, como ya yo les había dicho, que se lo recomiendo. Honestamente, yo les recomiendo este libro a cada líder, a cada pastor, a cada misionero, sin lugar a dudas, pero también a cada líder de iglesia también, porque son consejos de manera generales, muy espirituales, muy cristianos, muy útiles para el servicio cristiano. Y precisamente la primera plática o la primera lecture o conferencia que él da se trata acerca de la espiritualidad del pastor, la espiritualidad del predicador, la espiritualidad del líder. En este caso también pudiéramos aplicarlo de esa forma. Y él lo titula de esta manera, y esto se encuentra en Discursos a mis estudiantes. Usted puede conseguir este libro de Charles Spurgeon en español, es la copia que yo tengo en español, lo puede conseguir por ahí, por la internet. O alguien que quizás que lo tenga se lo pueda prestar. Pero fíjense que comienza hablando acerca de la vigilancia de sí mismo que debe de tener el pastor o el ministro. La vigilancia de sí mismo. Aquí hay mucha tela por donde cortar y es basado en 1 Timoteo 4:16, donde Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Antes de uno como líder querer quizás supervisar la labor de la iglesia o mirar la vida espiritual de las ovejas, lo cual es parte también de las funciones pastorales, pues no podemos olvidarnos tampoco de uno mismo. Y fíjense cómo Charles Spurgeon comienza con esta exhortación, comienza en vez de ni tan siquiera ni hablar de la oración, de la prédica o del testimonio cristiano. Son cosas básicas y muy importantes, pero ¿cómo es que ni tan siquiera él comienza hablando acerca de estas cosas? Porque hay algo que viene primero, hay algo que es la base de todo esto y es la salvación, es la conversión. Por ahí mismo él comienza, Charles Spurgeon comienza cuestionando hasta cierto punto la salvación de aquellas personas que en este caso se están preparando para el ministerio, en el ministerio donde él andaba. Y esto es bueno, porque esto no quiere decir que uno de una manera nociva, perjudicial, dañina, destructora, esté poniendo en duda la salvación de todo el mundo y mucho menos la salvación de uno mismo. No es sano crear esa inseguridad constante con uno. La Biblia nos llama más bien a que tengamos certeza de nuestra salvación. No obstante, hay un grado de responsabilidad y hay un grado de humildad que el pastor y que el líder debe de tener en cuanto a sí mismo y vigilarse al mismo también. ¿No? Es algo en los cuales todos fallamos de alguna manera u otra, pero no asumir, fíjense cuán importante es no asumir la salvación de nadie, no asumir ni aún la salvación propia. Eso también es importante, a veces se nos olvida esto, y no pensar que porque uno que sea cristiano, por ejemplo, que uno porque sea líder o sea pastor o sea misionero, automáticamente uno tiene una relación con Dios. Hay una cita muy, muy poderosa que él pone, donde él dice que si una cosa horrible es perderse a la sombra de un púlpito. Dice, terrible cosa es perderse a la sombra de un púlpito. O sea, una persona que constantemente está escuchando mensajes, prédicas, ministerio y que se pierda espiritualmente. Pues estamos de acuerdo con eso porque la experiencia en la iglesia, en el ministerio, nos demuestra que es posible.
El mismo Judas estaba perdido bajo la sombra del púlpito de Jesucristo. ¿Qué vamos a esperar para nosotros que no somos el Señor? O sea, que esto sucede. Pero también dice esa cita, horrenda cosa es perderse bajo la sombra de un púlpito, pero cosa peor pero cosa peor aún es perderse desde el púlpito mismo, lo cual es posible, porque si bien sabemos que han habido en el caso de muchos pastores, evangelistas, capellanes, líderes, escritores, inclusive teólogos también cristianos, que han apostatado de la fe, que en algún momento en su vida han abandonado a Cristo. Y esto solamente es posible, desde mi perspectiva, es porque la persona realmente nunca tuvo una relación con Cristo. Ocupaba un púlpito, pero nunca tuvo una relación personal con Cristo. Ojo, y esto es muy importante, y como había dicho Charles Spurgeon, de una manera magistral, comienza que el ministro se mire a sí mismo. No mirar solamente lo que hacemos, lo que decimos, eso después lo va a decir, pero comienza con la cosa más básica. ¿Qué puede ser más básico que la relación que uno puede o no puede tener con el Señor? Y bueno, esto es algo que nos pone a pensar. Yo le recomiendo porque en las iglesias no solamente hay pastores que no son cristianos, hoy en día no solamente, sino también hay líderes. Y por qué no, también existen diáconos, diaconisas, maestros de escuela dominical, líderes de jóvenes, músicos. En todas las áreas del ministerio se corre el riesgo de existir en esa función, pero realmente no tener una relación con Dios. Ese tipo de cuestionamiento y de enseñanza y de sinceridad y de honestidad es necesario en el ministerio. Si uno realmente quiere realmente, como dice la palabra, examínate a ti mismo, ¿no? Entonces es pensar en esto, realmente si nosotros tenemos una relación con el Señor. Una de las cosas también preciosas que él menciona en ese primer capítulo es que el pastor debe de tantas cosas, porque hay tantas cosas aquí muy importantes, pero uno es precisamente esto, o sea, asegurarnos que tenemos una relación con Dios. Eso es básico. Y la otra cosa es que el pastor o el líder o el ministro o el líder de la iglesia, que uno debe de evitar el ministerialismo, esa palabra, el ministerialismo. Él lo explica de la siguiente manera: cuando uno vive la vida demasiadamente como un ministro, demasiado como un ministro, y no como cristiano. Y antes de ser ministros o ser líderes, somos primero cristianos. Entonces, por ejemplo, cuando uno lee la Biblia como pastor, cuando uno ora como pastor, cuando uno sirve como pastor, cuando uno predica como pastor o líder o como músico o como maestro, ese no debe de ser realmente nuestra función, sino hacerlo primero que todo como cristiano. Y si usted no puede predicar como pastor o predicar como predicador, valga la redundancia, si primero usted no predica como cristiano, si primero usted no ora y nosotros no leemos la Biblia y nosotros no analizamos nuestra fe y nuestro testimonio, primero que todo como cristianos y después como el llamado al cual Dios nos dio. Porque uno puede tener la tentación de ponerse a estar escudriñando la palabra simplemente quizás para buscar mensajes para predicar, pero no realmente escudriñando la palabra como un ejercicio o una devoción personal para uno primero. Y con el tiempo, el pastor o el líder o el maestro de escuela dominical puede caer en esa falta. Imagínese un maestro de escuela dominical que simplemente esté estudiando la lección para prepararse para enseñarla, lo cual es importante. Hay muchos maestros de la escuela dominical que a veces no toman ese ministerio tan seriamente y no se preparan bien. Eso existe siempre. Pero imagínese un maestro de la escuela dominical que simplemente se estudia su lección con la mira, con el objetivo de enseñarla y no realmente con el objetivo de dejar que ese ministerio le enriquezca a esa persona primeramente. O sea, que hay que evitar el ministerialismo, una de las cosas que él menciona. Charles Spurgeon también menciona otro concepto que es muy importante, que a mí me llamó la atención, que es ser ministros automáticos. Decía él. Y claro, él viene en el siglo XIX. Ahí las cosas, habían muchas cosas que funcionaban, siglo XX. Habían muchas cosas que funcionaban, los switches, los interruptores, todas estas cosas. Y básicamente lo que él dice, o sea, que empezaron a descubrirse, lo que quiero decir. Pero lo que él dice, la aplicación que él dice es cuando uno como ministro funciona,
no basado por algo interno que nos activa en ese momento, sino que uno empieza a funcionar como pastor o como ministro, como líder o inclusive, más triste aún, como cristiano, basados en cosas externas que nos accionan, ¿no? Que nos accionan. Él pone el ejemplo, imagínese, el pastor cuando se sube al púlpito, en ese momento se acuerda que él es ministro, que él es pastor, ¿no? O cuando alguien los llama, o cuando alguien les dice algo, cuando algo sucede, algo externo en nuestra mente y en nuestro corazón, que es lo que activa ese sombrero, esos lentes o esa visión del llamado al cual Dios nos ha dado. Y lo que él argumenta es que no, el pastor o el líder, en este caso no habla del líder, él habla del pastor, lógicamente, pero uno lo puede aplicar al líder también. Siempre es cristiano y siempre es siervo o sierva de Dios, ¿no? En este caso si sirve en otra capacidad en la iglesia. Pero fíjense, estos son consejos muy básicos, pero muy honestos. Son cosas que a veces uno no escucha. Este tipo de conversaciones. O sea que yo les recomiendo este libro, Discursos a mis estudiantes, de un bautista cristiano, bautista líder nuestro, y usted puede conocer también la sabiduría. O sea, evitar el ministerialismo, ¿no? El leer la Biblia, el funcionar, el tratar nuestra propia espiritualidad solo como pastores y no como almas sedientas del Señor y hambrientas por la palabra o por la oración o por lo que fuese. Evitar el ser automáticos, funcionar cuando alguien nos llama, cuando algo sucede. Es como que cambian el interruptor por un lado en nuestra familia, en el vecindario, en la iglesia, en lo que sea, y nosotros comenzamos a funcionar de esa manera. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. También evitar esa falta, y desde luego, él habla mucho acerca de algo que se nos olvida muchas veces, que es muy fuerte, que es la parte del testimonio que debe de haber realmente en el pastor. Y bueno, finalmente aquí ese primer capítulo habla de la espiritualidad, habla también del carácter de la persona, ¿no? Del carácter que debe de acompañar al siervo de Dios o al cristiano también, porque es que estas cosas no se pueden separar, honestamente. Nuestra relación con Dios debe de verse en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, y es algo que realmente yo lo recomiendo porque es algo que realmente a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. Muchas veces cuando hablamos de testimonios, hablamos de testimonios, a veces tendemos a decir que esas son conversaciones o son enfoques legalistas. No hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro. Decimos, no, esos son enfoques legalistas. Y a mí se me hace que muchas veces usamos esa palabra legalista para cubrir todo tipo de señalamientos que a nosotros no nos gusta, cuando realmente son cosas, no son cosas legalistas. Esos temas que él pone acerca del carácter del cristiano y del ministro, del pastor y del líder, etcétera, la figura pública, lo habla para decir el testimonio del ministro, del pastor. Todas estas cosas, porque en nuestra cultura siempre lo que se hace es que se prioriza el corazón. No, tú no juzgues a nadie porque no sabes el corazón de nadie. No sabes por qué la persona se conduce de esa manera o por qué se comporta de esa manera. Bueno, él nos pone a pensar, Spurgeon nos pone a pensar de la importancia que tiene realmente el carácter, la imagen pública del ministro. No solamente del ministro, pero del cristiano en general. Y él no estaría muy de acuerdo en esa excusa que a veces decimos, no juzgue el corazón. No, hay cosas que no debemos incurrir, hay cosas que hacen daño al evangelio, hay cosas que perjudican la imagen, y él dice claramente, Dios es blasfemado, el evangelio es blasfemado por la conducta, dice él, de los líderes, en este caso de los pastores, ¿verdad? Pero también del cristiano. Eso es un nervio, porque yo sé que Dios ha sido blasfemado muchas veces por mi conducta, por mis palabras, por mis acciones, por mis reacciones. Y no creo que usted esté exento tampoco de eso, querido hermano o hermana. Pues todos de alguna manera hemos sido faltos o culpables acerca de esto. Pero estos son temas muy importantes, así que yo les recomiendo Discursos a mis estudiantes por Charles Spurgeon. Si usted tiene un líder en la iglesia, déselo, que yo estoy seguro que le va a ser de mucha bendición. Y como dice ahí la palabra,
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así que Dios nos ayude a nosotros a ser sabios y a tomarnos a nosotros mismos en serio. Él llega aquí a una conclusión que él dice que para que esto funcione, así la persona tiene que olvidarse a sí mismo. Pero para olvidarse a sí mismo, estaba buscando la cita ahora y no la encuentro, pero para que esto funcione, para que uno pueda realmente vivir para el Señor, tiene que negarse a sí mismo y tiene que olvidarse a sí mismo, pero esto se hace a medida que uno está en comunión con el Espíritu Santo. No es una autonegación solamente, sino es el negarse a uno mismo, morir a uno mismo, y el pastor tiene que ser obviamente el líder primero en estas cosas, pero no solamente hacerlo, sino llenar ese vacío, no con uno, no con las cosas del mundo, pero sino llenar ese vacío realmente con el Espíritu Santo, con las cosas del Señor. Así que bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Discursos a mis estudiantes por Charles Spurgeon. Comienza primeramente con esta plática acerca de la necesidad del pastor, del líder, del cristiano, de autoexaminarse a sí mismo y no tomar por sentado ni nuestra experiencia con el Señor. Algo que él habla mucho ahí es de la experiencia, la necesidad que tiene el hombre o la mujer. En este caso no es la mujer, en este caso es el pastor, ¿verdad? De tener una experiencia con Dios primero, antes que uno pueda procurar que otros tengan esa experiencia con Dios. En este caso la salvación, el nuevo nacimiento. Otra de las cosas que él menciona también es que como cristianos, como líderes en la iglesia, somos llamados a no conformarnos con un cristianismo mediocre. Y hoy en día hay muchas personas en las iglesias que se conforman simplemente con ir a la iglesia, con dar una ofrenda, y ya con eso se creen que son gigantes espirituales. ¿Qué cosa, no? Lo que él dice, el cristiano, el líder, tiene que caminar delante, tiene que caminar de frente. Es necesario que para ser líder en la iglesia tiene que ser líder realmente espiritualmente. Tiene que realmente experimentar la autonegación y el morirse a sí mismo. Estas son cosas, son virtudes que faltan hoy en día en el cristianismo, especialmente en el cristianismo americano, que es un cristianismo acomodado, un cristianismo débil, en la mayoría de los casos. Un cristianismo basado en emociones, un cristianismo basado en comodidad, en sentimientos, pero no basado realmente en experiencias duras, experiencias probadas, que es lo que va Charles Spurgeon. Así, él habla de la madurez cristiana, una palabra que usa es piedad, pero bueno, habla de la madurez cristiana. Cristiano, usted se sorprenderá cuántos pastores no son, y yo me quiero incluir ahí también, no tenemos la madurez espiritual que el llamado y el oficio requiere. Habrán pastores que se ofenden por cualquier cosa, habrán pastores que guardan rencor, habrán pastores que buscan su propia luz, su propio reconocimiento, habrán pastores que buscan su propia reputación. Habrán pastores que se fijan en boberías, en cosas de la iglesia, y que todo lo quieren controlar, y que todo lo quieren, y que todo tienen que supervisarlo, y que todo tienen que micromanagement, y que todo eso son síntomas de inmadurez espiritual, síntomas de no realmente mirar the big picture, el cuadro grande. La inmadurez espiritual se manifiesta en un sinnúmero de ejemplos y de ocasiones, ¿no? Y que puede pasar. O sea que una de las características es realmente, como dice él ahí, ten cuidado de ti mismo. La madurez espiritual, la conversión, ser ejemplo, el testimonio público, un sinnúmero de cosas. Óigame, si nuestros líderes, no solamente los pastores, si nuestros líderes escucharan estas pláticas, líderes en todo sentido, sería una tremenda bendición. Yo quisiera animar a mis hermanos en mis iglesias, a ver si les encuentro por ahí algo resumido de discurso a mis estudiantes, porque de verdad que vale la pena. Este tipo de literatura hoy en día, más que nunca, hace falta en nuestras iglesias. Bueno, bendiciones.